Bien, buenos días con todos. Vamos a continuar. Bien, la semana pasada estuvimos viendo la semana 14 y empezamos con el otro. Vamos a continuar de ahí. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo cómo era posible generar un voltaje sin necesidad de una batería. Eso era la ley de inducción electromagnética, la ley de Faraday. Eso vimos la clase pasada. Ahí nos habíamos quedado. Con la ley de Faraday, entonces, era posible, junto con el concepto de flujo magnético, a ver, ¿qué decía la ley de Faraday? ¿Qué decía? ¿Cuándo aparecía un voltaje o una FEM inducida? ¿Qué tenía que haber? Esto es la FEM inducida. Este épsilon es voltaje. Un voltaje que hay en un lazo cerrado, sin necesidad de ninguna batería, aparecía cuando... ¿Qué significa delta phi? ¿Esto queda acá? Ese delta... Delta era cambio, eso lo hemos visto al inicio del curso. Un delta, ese triangulito es cambio. Si no, no se entiende. Cambio de flujo. ¿El flujo qué cosa era? El flujo era cuánto campo magnético atraviesa la superficie. Si la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa la superficie va cambiando, aparece una FEM inducida. Eso lo vimos la clase pasada, ¿recuerdo? Flujo magnético está acá. Salió una simulación que vimos. Por ejemplo, tenemos esa bobina. Que les mostramos la otra vez. Si mostramos la línea de campo que salen y entran, aquí están las líneas de campo. Mientras el flujo se mantenga constante, no hay voltaje, no se prende un poquito. Pero si hacemos que ese imán se mueva y su línea de campo se mueva, aparece un voltaje inducido que crea una corriente. Ahí está el voltaje. Esa es la ley de inducción electromagnética que hemos tratado. Un ejemplo. Y terminamos con la ley de Lenz, hablando de si se genera entonces un flujo magnético, digo, un voltaje inducido, una FEM inducida, eso implica pues que va a haber una corriente también en esa espira.
Todo ese voltaje inducido ocurre en la espira. Ahora, ¿en qué sentido va a girar la corriente inducida? Eso lo vemos con la ley de Lenz. La ley de Lenz te dice que si hay un cambio de flujo debido a un campo magnético externo, por ejemplo, este imán que genera un campo externo, si se aleja, el flujo está disminuyendo. El flujo que atraviesa esta superficie disminuye. Oponerse al cambio significa que no quiero que siga cambiando. Entonces, no quiero que siga disminuyendo. Va a tener que aparecer otro campo inducido en la espira que compense esa disminución, si es que estaba disminuyendo. O sea que va a tener que ir en la misma dirección que el campo externo. Y ahí aplicas la red a mano derecha para ver en qué sentido gira la corriente. Tu pulgar con el campo inducido y tus 4 dedos girando. Bien, y lo aplicamos en este ejercicio y no se ve. Entonces, con esa idea de voltaje inducido, podemos justificar la existencia de generadores eléctricos, ¿no? Básicamente aplican la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday sirve para generar voltajes. Y eso es lo que nos llega a nuestra casa. Los enchufes que tenemos, todos esos voltajes son generados gracias a la ley de Faraday. Por ejemplo, aquí tenemos una planta hidroeléctrica, lo que hace es, con el movimiento del agua, se mueven unas turbinas que hacen mover una espira que está sumergida en un campo magnético. Si la espira está moviendo un campo magnético, el flujo va cambiando. Se está girando la espira y genera un flujo variable. Recuerda que el flujo se calculaba de esta manera. Campo magnético, el área de la espira y el ángulo que forma el vector perpendicular normal con el campo magnético. Si está girando la espira, entonces el ángulo va cambiando, ¿no? Y si va cambiando el ángulo, el flujo va cambiando. Esa es una forma de generar corriente. Voltaje con un generador eléctrico usando el movimiento del agua que mueve a la espira. Una turbina. Otra forma de mover las espiras y generar un voltaje inducido con la ley de Faraday es con el viento. La energía eólica del viento mueve los ejes de la espira y otra vez flujo variable, ley de Faraday se genera una fémina. Y todo eso se transmite a las casas. Bien. Entonces con eso terminamos la parte de ley de Faraday y ley de Lenz. Hay un bonito video que podrían ver en su casa. Ahora continuamos la siguiente sesión, sesión 54, por favor. Sesión 54, por favor. Hoy día vamos a hablar de aplicaciones de esa ley de Faraday, los transformadores sobre todo, autoinducción, transmisión de potencia. Veamos. Y un poco de corriente alterna.
Veamos. Vamos a hablar de transformador de voltaje, flujo magnético. ¿Cómo un transformador funciona utilizando la ley de Faraday? Ustedes han escuchado seguramente los transformadores de voltaje, alguna vez lo habrán usado seguramente para algunos aparatos eléctricos. Por ejemplo, si traes un aparato de Estados Unidos que está hecho para funcionar con 110 voltios, 120 voltios, no lo puedes usar directamente en Perú, porque acá usamos 220 voltios. Tenemos que usar un transformador que transforme el voltaje de nuestros enchufes de 220 y poder bajarlo, por ejemplo. Vemos que un transformador puede elevar o reducir el voltaje. Un transformador puede elevar o reducir voltaje y luego hablamos de transmisión de potencia. Para eso veamos un breve video acá. 5 minutitos. Tengo que iniciar mis sesiones. Vamos a iniciar mi sesión. Empezar una sesión rápida. No. ¿Cómo funciona? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. ¿Para qué sirve entonces un transformador? Esto es un ejemplo de un transformador grande, ¿no?, que tenemos en las calles. Los cables de alta tensión son cables de alto voltaje. Tienen que ser transformados a un voltaje manejable cuando llegan a la casa. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejamos... Ahí ya menciona una utilidad, ¿no? Si quieres que la corriente recorra grandes distancias, o sea, desde la planta eléctrica hasta tu casa, varios kilómetros, pero sin perder mucha energía, necesitas llevarlo a alto voltaje. Vamos a ver por qué después. Si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna alto voltaje, aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 bornas de voltaje bajo. Los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Entonces vamos a ver el interior de un transformador de estos grandes. Palabra, inducción. Fascinante y... Funcionan con la inducción. La ley de Faraday que hemos visto. Muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario.
Ahí está. Tenemos un devanado, es un enrollado. Devanado es enrollado. Están los cables enrollados. Y hemos visto que esos son solenoides. Genera campo magnético en el medio, ¿no? Puedes ver el campo magnético siguiendo la regla mano derecha, será un campo magnético hacia abajo, que incluso hemos visto cómo se calcula con la corriente, ¿no? Hemos visto que pasaba cómo es el campo magnético. En medio del solenoide hay un campo magnético B, que se calculaba cero, el número de vueltas por unidad de longitud por la corriente, ¿no? Única, parecía que sí. Y ahí ese campo magnético depende de la corriente, pero la corriente es variable. La corriente genera un campo magnético, y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Ahí está. Otro devanado, otro enrollado dentro del primario. Este sería el secundario. Ojo que no hay contacto entre ellos, no hay contacto. Simplemente está puesto en medio. Para que reciba ese campo magnético generado por el primario, entonces el secundario, que no está en contacto con el primario, recibe el campo magnético del primario. Eso. Y al recibir ese campo magnético variable, va a tener un flujo variable. ¿Qué pasa cuando tienes un flujo variable? Acabamos de ver en la ley de Faraday. Flujo variable, ¿qué da? A ver, si el flujo magnético, el flujo que tiene que ver con el campo que atraviesa el área, flujo variable. Aparece una FEM inducida que es menos el cambio de flujo entre el tiempo que se demora en cambiar. Esa es la ley de Faraday. ¿Recuerda la ley de Faraday? ¿Recuerda la ley de Faraday? Lo hemos visto anterior. Esto es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario. Flujo variable, ley de Faraday te dice que si hay un cambio de campo de flujo magnético, va a aparecer un voltaje inducido. Ese es el voltaje inducido que aparece en el secundario. Que nos está diciendo ahí, ¿no? El mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado. Pero recuerda que ver con el número de vueltas. Aquí me estaba viendo algo importante, el número de vueltas. En el número de vueltas. Devanado primario. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así. Entonces, uno puede manipular la cantidad de vueltas que tiene el secundario. El secundario podría tener la mitad de vueltas que el primario y el voltaje se iría a la mitad. Sí, de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera, el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda, los cables de los devanados de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera, no solo hay un devanado secundario cerca del primario, hay dos. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Aquí todos coincidimos. Poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño. Pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Sí, el aceite aísla el transformador, pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué.
Las hojas metálicas de los devanados nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. Pero... Entonces estamos viendo cómo, bueno, parte de la fabricación de estos transformadores es poner aceite y papel para evitar cortocircuitos. ¿Por qué dos devanados secundarios? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios. Y si hay dos, pueden combinarse para generar 240 voltios. Y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción. Sencilla, eficaz y segura. Solo queda una cosa por explicar. ¿Por qué zumba constantemente? Es hora de usar una bonita palabra. Magnetostricción. Suena complicado, pero es muy sencillo. Significa que el metal... Incluso acá se explica por qué es que están zumbando los transformadores, ¿no? Tú te acercas a estos transformadores y escuchas un zumbido. El metal vibra gracias a la alternancia del campo magnético que generan los 25.000 voltios. Una alternancia en el campo magnético significa que su dirección cambia. Con cada cambio de dirección, el metal se comba y vuelve a su forma original una y otra vez. Entonces aquí tiene que ver el hecho de que la corriente que recibe estos transformadores es variable y está cambiando de dirección a cada rato y se dobla en una dirección, en otra, por la corriente alterna. Ahora ya sabéis por qué zumba tanto. Vamos a ver los principios del transformador de nuevo. Vamos a entender paso a paso. Lo primero que debemos recordar, que estaba también en el video, era cuando tú tienes un enrollado, esto se llama solenoide, donde pasa una corriente dando vueltas, se genera un campo magnético dentro del solenoide. Supongamos que la corriente eléctrica que circula por la bobina es continua, DC se le dice. El flujo magnético a través del área de la bobina es constante o variable. Justifique su respuesta. ¿Qué pasaría si le pones corriente directa que no varía? ¿El flujo es constante o variable? A ver. ¿Cómo se calcula el campo magnético de un solenoide? Campo magnético de un solenoide. Solenoide está aquí. Dentro del solenoide que lleva corriente, se calcula mu sub 0, número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente. Eso lo vimos la clase pasada. Con la red de mano derecha sacas la dirección, si la corriente está yendo así. Enrollas tus 4 dedos, tu pulgar tiene que... Ya. ¿Qué pasa si la corriente es constante? Entonces, ¿qué puedes decir del campo magnético? ¿Será constante o variable? Ahí está la fórmula. Si la corriente es constante, el número de vueltas también es constante, no va a cambiar el número de vueltas. El mu sub 0 es constante. ¿Qué sale el B? ¿Constante o variable? A ver, digamos una función. Tienes constante por constante por constante. ¿Qué te sale esta función? Si multiplicas tres constantes. Si multiplicas tres constantes, ¿cómo te sale constante? Pues no puedes imaginarte tres constantes, 3, 1, 4. Va a salir constante, pues. Si no varía la corriente, si es constante, entonces ¿cómo te sale constante? Ya. Ahora, ¿cómo se calcula el flujo en una bobina? Digamos que recibes el secundario que está aquí. Este es el primario.
y el secundario que recibe el secundario recibe el campo magnético del solenoide del primario. El flujo se calcula campo área por coseno del ángulo. Si este campo del solenoide es constante, y esta área es constante también, el ángulo también es constante, ¿qué pasa con el flujo? También sería constante, ¿no? Aquí está. El flujo también sería constante. Si el campo es constante porque la corriente es constante, área constante, todo sale constante, ¿no? Y si sale todo constante, si el flujo es constante, ¿qué pasaría con el voltaje? ¿Habría voltaje inducido o no habría voltaje inducido? A ver, ¿habría o no habría voltaje inducido? ¿Habría o no habría voltaje inducido? Ya no hay este voltaje inducido, pues, ¿no? No, si el flujo es constante no puede haber voltaje inducido. Mírenlo acá. Recuerda que este es cambio. Cambio de flujo. Necesitas que haya cambio de flujo. Por eso el delta significa cambio. Si el flujo no cambia, no va a haber voltaje inducido, ¿no? Porque imagínate que el flujo es constante. El final sería igual que el inicial. Final menos inicial saldría 0. Para que haya voltaje inducido necesitas que haya cambio de flujo. Si el flujo no cambia, y eso lo hemos visto también en la ley de Faraday de la clase pasada, entonces el flujo, el voltaje inducido sería 0. Si el flujo no cambia, el voltaje inducido sería 0. Necesitas que haya cambio de flujo. Entonces, si tú conectas una bobina de un transformador a corriente continua que no cambia, no vas a dar voltaje en el secundario. Entonces, ¿cuál sería la solución para que sí haya voltaje inducido en el secundario? ¿Qué tendrías que ponerle? ¿Qué tipo de corriente tendrías que ponerle? ¿Una corriente que varía o una corriente que sea constante? Para que sí haya un flujo, digo, voltaje inducido. ¿Qué necesitarías saber? Para que sí haya voltaje inducido en un transformador. Necesitas una corriente alterna, pues que sea variable. ¿Qué pasaría si la corriente es alterna? O sea, variable. Alterna es un tipo de corriente variable. Necesitas una corriente que esté variando. Vamos a ver la animación acá. Mira cómo sería el campo magnético generado por una corriente variable en un solenoide, en una bobina. Aquí tenemos una animación. Este es el flujo magnético cuando la corriente es variable. Ahí ves cómo está variando, alternándose la corriente que pasa por esta bobina. Este es el campo magnético en un instante. Ahí ves las líneas de campo magnético.
Pero si esto comienza a oscilar, a variar, mira las líneas de campo. El flujo se vuelve variable. El flujo que tiene que ver con cuánto campo atraviesa el área de esta bobina se vuelve variable, ¿no? En algunos casos va para una dirección, en otros casos para otra, en algunos casos será cero. En unos instantes. Va variando el flujo. Eso es lo que queremos en una bobina para que exista semi-inducida, voltaje inducido. Viendo que la corriente sea variable, ya tienes un campo magnético variable y con eso un flujo variable. Necesitamos un flujo variable para que haya voltaje inducido. Recuerda, la ley de Faraday que vimos anterior. Recuerda tu ley de Faraday. Y en eso se basa el transformador. Lo que tenemos es una bobina a la cual le conectas ahí está la bobina con flujo variable. Un transformador entonces lo que hace es, en el primario es la bobina donde tienes un voltaje variable que quieres transformar. De repente son los 200 voltios variables que quieres transformar, lo conectas a un lado de un núcleo de hierro que se lleva el flujo a un secundario. Ese hierro, por si acaso, no está no es que haya cortocircuito, no lleva corriente, lo que lleva es el flujo, el campo magnético nada más. Este hierro en forma de cuadro no está llevando corriente, está llevando flujo, campo magnético. Se magnetiza y lleva el campo magnético, lo lleva al secundario, y la bobina secundaria que está a la derecha recibe ese flujo variable y crea también un voltaje por la ley de Faraday. Se induce un voltaje en el secundario. Pero nota lo importante. El número de vueltas del primario no es el mismo número de vueltas del secundario. Tú manipulas los números de vueltas del primario y secundario. Si tú quieres que el secundario tenga más voltaje, tendría que tener más vueltas. Si tú quieres que el secundario tenga menos voltaje, tendría que tener menos vueltas que el primario. Pues tú puedes manipular el voltaje. Vamos a ver cómo hacerlo. Ley de Faraday. Esa epsilon que le ponía es el voltaje. Este BP es el epsilon del primario. Esa es F inducida acá. Pero para el primario. Y el primario tiene NP vueltas. NP vueltas. Número de vueltas del primario. Número de vueltas del primario. Cambio de flujo del primario entre el tiempo. Ley de Faraday para el primario. Lo divides entre el voltaje y el secundario, donde también aplica la ley de Faraday. Lo que hacemos es una relación entre los voltajes del primario y secundario. Ahí se cancela el tiempo y el cambio de flujo porque estamos poniendo el mismo tamaño para cada vuelta. Se cancela el signo menos, se cancela el cambio de flujo, el tiempo, y te queda esta relación importante. Los voltajes del primario y secundario son proporcionales a los números de vueltas. Por eso es que si pone más vueltas en el secundario, aumenta el voltaje en el secundario con respecto al primario y viceversa. Manipulando el número de vueltas puedes transformar el voltaje.
necesitas obligatoriamente que la corriente sea variable y el voltaje sea variable. Si no, no funciona el transformador. Eso es lo que llaman fuente alterna. Esta relación, voltaje primario proporcional al número de vueltas, vamos a ver. Voltaje proporcional al número de vueltas. Veamos un ejemplo. Un ejemplo simple, sencillo. No fue un ejemplo sencillo. Ya, acuérdense, entonces necesitas conectar una fuente alterna que esté variando. No puede ser un voltaje constante, no va a funcionar el transformador. Digamos que tienes un transformador así. En el primario, tú conectas, digamos, tienes 1000 vueltas. Y dentro pones un secundario que recibe, ya no es necesario un núcleo de hierro, ¿no? Pones dentro un secundario que son solamente 200 vueltas. Al primario lo conectas a una fuente de voltaje que sea, no sé, 220 voltios eficaces. Vamos a hablar de eficaz después. ¿Cuál sería el voltaje que vas a recibir en el secundario? El voltaje del secundario, ¿cuánto sería? Eficaz. ¿Cómo calcularías el voltaje en el secundario? El secundario sería esa bobina que está ahí adentro recibiendo el flujo del primario. Este sería un ejemplo de un transformador. Relación de transformación, a ver. La relación del transformador, ¿cómo sería? Primario entre el número de vueltas secundario igual al voltaje del primario, voltaje del secundario. De ahí podemos despejar. ¿Cuál es el voltaje del secundario? Si te he dado en el primario 220 voltios, en los números de vueltas,
¿Cuánto sale el voltaje del secundario? Y ese sería lo que el voltaje transformado, pues, secundario, de salida. Este es un transformador. Un transformador. He puesto el primario y dentro del primario está el enrollado de la bobina secundaria para que reciba todo el flujo. ¿Cuánto sale el voltaje del secundario? ¿Cuánto sale? A ver, ¿ya lo tienen? ¿Cuánto sale? Despejen cuánto sale el voltaje del secundario. A ver, sí. Despejando sale. A ver, despeja. Número de vuelta del secundario entre el número de vuelta del primario. Despejando sale el número de vuelta del secundario. O sea, aquí puedes multiplicar en aspas, ¿no? NP por voltaje secundario es igual a voltaje primario. De ahí despeja el voltaje del secundario. 200 entre 1000 por 220 voltios. 44 voltios. Está bien. Si uno es un voltaje eficaz, también este es eficaz. Lo que ha pasado es que el voltaje secundario es menor, es la quinta parte del voltaje del primario. Este es un transformador que ha reducido el voltaje. Este es un transformador de bajada. Transformador reductor. Así es un transformador reductor. Un transformador reductor. Ha reducido el voltaje. Generalmente lo reduce en la misma proporción que están las vueltas, ¿no? La vuelta al secundario, comparada con la primaria, es la quinta parte, 200 y 1000, ¿no? 200 parte de 1000. Por eso que el voltaje también se redujo a la quinta parte del voltaje del primario, ¿no? El número de vueltas tú lo controlas y puedes transformar así el voltaje. ¿Hacía una duda?
Bien, sigamos entonces. Veamos, ya tenemos cómo funciona un transformador, hemos visto ejemplos. Veamos este pequeño video. Si la corriente alterna pasa a través de una espira o una bobina, produce un flujo magnético que cambia constantemente. Una barra de hierro imantada por la bobina puede concentrar e intensificar ese flujo cambiante. Entonces, ahí habla de los núcleos de hierro, ¿no? En el ejemplo que hice en la pizarra, el flujo lo recibía directamente el secundario porque estaba metido dentro, ¿no? Pero a veces es un poco impráctico estar metiendo una bobina dentro de otra. Para llevar ese flujo variable a otro lado sin que esté metido dentro del otro, puedes usar un núcleo de hierro que se magnetiza. De hecho, un aro de hierro puede contener el flujo en su totalidad. Eso le llaman núcleo de hierro. Núcleo porque se mete al medio de la bobina primaria y su objetivo es capturar ese flujo magnético, canalizarlo a otro lado, llevarlo completamente a otro lado para que lo reciba otra bobina. Y si se enrolla un circuito secundario alrededor del aro, cuando el flujo variable pasa a través de él, se induce un voltaje en el secundario. Ahí está, ese es el principio del transformador. Se induce un voltaje en el secundario, como hemos visto, cumpliéndose esta relación con el número de vueltas. Tiene que haber distintos números de vueltas para que haya una transformación de voltaje. Ese voltaje es proporcional al número de vueltas alrededor del hierro. Veamos acá entonces. Con eso podemos resolver esta pregunta conceptual. Dice, cuando la bobina primaria de NP vueltas se conecta a una fuente de voltaje alterno, se establece un campo magnético alterno, el cual es canalizado mediante un núcleo de hierro hacia la bobina. ¿Qué bobina? ¿Hacia qué bobina va el campo magnético alterno? ¿Cómo se llama la bobina que recibe el campo magnético canalizado? Secundario. Recuerda, el primario es el donde se origina el campo variable y es llevado al secundario, a la bobina secundaria. Esto permite la existencia de un flujo magnético. ¿Cómo es el flujo magnético en el interior de esa bobina? ¿Variable o constante? A ver. ¿Qué dice? ¿Variable o constante? Para que funcione la ley de Faraday, ¿qué debe ocurrir? ¿Flujo variable o flujo constante? Ley de Faraday. Para que haya un voltaje inducido. Variable. Variable. Porque tiene que haber cambio de flujo. Si fuese constante, este cambio saldría cero y no habría voltaje inducido. Tiene que ser variable. Tendríamos este lado, pues. La respuesta es la D. Tiene que ser un flujo variable para que con la ley de Faraday aparezca un voltaje inducido.
Venga, ¿tiene una duda, pregunta? Ahora, en el transformador también hay que tener en cuenta la potencia. La potencia en el primario, que podemos darle a un transformador, se llama potencia de entrada, potencia eléctrica del primario. Ya hemos visto cómo se calcula potencia. Potencia es corriente por voltaje. La potencia en el primario, que es la energía que fluye por unidades de tiempo, debe poderse llevar al secundario. Entonces, la potencia del primario es transferida al secundario. Idealmente debe transferirse sin pérdidas. Entonces, tendríamos que considerar que en un transformador ideal no hay pérdidas, toda la potencia del primario se va al secundario. Nos da una relación también entre las corrientes. Eso nos da una relación entre las corrientes. Potencia del primario es corriente del primario por el voltaje del primario. Eso lo hemos visto en clase. Corriente por voltaje y potencia. Para el secundario también. Corriente del secundario y ese por voltaje secundario también es potencia secundaria. Idealmente toda la potencia, toda la energía por unidad de tiempo se va del primario al secundario, así que pueden hacer una igualdad. IP por IB por B. Corriente primario por voltaje primario igual al corriente secundario con podemos sacar una relación entre el voltaje y la corriente, ¿no? Puedo mandar a dividir. Mando a dividir. Las corrientes, por ejemplo, corriente primaria entre corriente secundaria. ¿Qué queda a ver cuando divides corriente? Paso a dividir, por ejemplo. A ver, corriente de primario lo divides de corriente secundario, ¿qué te queda a la derecha? Voltaje de quién queda arriba. Entre voltaje de quién queda abajo. A ver, ¿qué quedaría arriba? Queda inverso, ¿no? Arriba quedaría el secundario y abajo quedaría el primario. O sea, queda una relación inversa. Queda una relación inversa. Por lo que es lo mismo, puedo invertirlo, sacar voltaje arriba. Puedo invertirlo los dos. El primario arriba, el secundario abajo.
el primario abajo y el secundario arriba. Es lo mismo. A partir de igualar las potencias. Estamos igualando las potencias, potencia primaria igual a potencia secundaria. Sale esa relación. Y los voltajes, ¿cómo están relacionados? Eso lo hemos visto anteriormente. Ya sabemos que los voltajes están relacionados con el número de vueltas también. Entonces aquí lo pongo. Y eso sí es directo. Número de vueltas de primario con el número de vueltas secundario. Y tienes esta relación en donde tienes a la corriente, al voltaje y al número de vueltas relacionados todos. En pocas palabras, el voltaje es directamente proporcional al número de vueltas y la corriente es inversamente proporcional al número de vueltas. Hay una relación directa entre el voltaje y el número de vueltas y una relación inversa entre la corriente y el número de vueltas. Sigamos entonces. Veamos un ejemplo donde usamos esas relaciones. Tenemos un transformador de 500 vueltas en su primario y 20.000 vueltas en su secundario. Nos dan un voltaje variable que tiene su máximo 100 voltios y se aplica al bobinado primario. ¿Cuál es el máximo voltaje en el secundario? ¿Es un transformador elevador o reductor de voltaje? Sí, se nota que es elevador. ¿Por qué motivo es elevador? En el secundario lo comparas con el primario, ¿no? Hay más vueltas en el secundario, va a elevar el voltaje. Y lo puedes calcular cuál es el voltaje máximo del secundario. ¿Cuál es el voltaje máximo del secundario? Pueden calcularlo con esta relación. A ver, calcúlenlo, por favor. Ya tienen los dos números de vueltas.
tienes el voltaje en el primario máximo, ¿cuál es el voltaje en el secundario máximo? ¿Cuánto va a salir? Tiene que salir más de 100 voltios, ¿no? Porque va a salir, hay vueltas en el secundario que en el primario. ¿Cuánto está subiendo? ¿Cuánto salió? Simplemente aplicar la relación de transformación, ¿no? Voltaje primario, aquí está el secundario,
Voltaje primario, voltaje. ¿Ah? Este es el núcleo de hierro que se lleva el flujo, lo lleva al secundario. Número de vueltas del primario, el número de vueltas secundario es igual al voltaje del primario, proporcionalmente directamente al número de vueltas e inversamente proporcional al número a la corriente. Pues ya tenemos el número de vueltas del primario, que era, ¿dónde era? 500 creo, 500 y este era 20.000. Y aquí tienes voltaje primario máximo, que es 100 voltios. Y esto es lo que queremos máximo. Ya tenemos esto, esto, entonces nos piden allá. Voltaje secundario es número de vueltas secundario, número de vueltas primario por voltaje primario. Pero como nos piden el máximo, en ambos lados pones máximo. Así ya tienes la respuesta. Justamente el máximo del secundario nos pide. 20.000 entre 500 por 100 voltios. Sale 4.000 voltios de voltaje máximo al secundario. Solamente me sale 4.000, hecho 100 por 20.000. Es lo mismo. Es lo mismo. 100 por 20.000 entre 500. Sí. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tú tienes un voltaje que está variando. Esto es un voltaje alterno que varía. Varía con el tiempo. Mientras va pasando el tiempo, en algunos momentos es positivo, otros momentos negativo, positivo, negativo. Va alternándose el voltaje. Pero tiene un máximo valor de 100 voltios. Después de pasar al secundario, el voltaje del secundario va a ser distinto. También va a ser alterno, pero va a ser mucho mayor. Va a ser de 4.000 voltios como máximo. Y así, ¿no? Mucho mayor. O sea, el voltaje del secundario, si lo graficas en contra del tiempo, en función del tiempo, va a llegar hasta un máximo de 4.000 voltios. Y este solamente llega a 100 voltios, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el transformador. Se transforma de un voltaje alterno que llega como máximo a 100 en el primario a un voltaje en el secundario que llega como máximo a 4.000 voltios. Eso es lo que hace el transformador. Entonces ya tenemos ese ejemplo de transformador. Este es un transformador de subida, o también llamado elevador de voltaje. Produce una mayor tensión. La palabra tensión no significa fuerza de tensión, sino voltaje. También al voltaje se le llama tensión. Eso ocurre cuando el secundario tiene más vueltas que el primario.
Entonces, con el transformador es posible transmitir la potencia generada en las plantas de una manera eficiente, sin perder energía. Casi toda la energía eléctrica vendida es en forma de corriente alterna, debido a la facilidad con la que se puede transformar de un voltaje a otro, ¿no? Como pueden ver, el transformador solo funciona cuando la corriente es variable, esa es corriente alterna. Si fuese corriente continua, que no cambie, entonces no podríamos usar transformadores, así de frente. No funciona el transformador con corriente constante. Tiene que cambiar el flujo. Las grandes corrientes en los cables producen pérdidas de calor. Este es el problema. Si tú quieres llevar corriente de un lugar a otro, que está lejos, los cables producen una pérdida. Esa pérdida en forma de calor lo da la potencia que hemos estudiado en circuitos, que era corriente al cuadrado por resistencia. La corriente al cuadrado por la resistencia. Esa es la potencia que se disipaba en un resistor. Lo hemos visto hace varias semanas. Mientras más lejos está el cable, más amplio es el cable, más largo es el cable, más resistencia y más pérdida de calor. Una manera de minimizar esas pérdidas por calor es transmitir la potencia a un voltaje alto voltaje. Por eso que las líneas que tú ves desde la planta de energía eléctrica hasta tu casa lo hacen a bastantes voltios, kilovoltios. Puede llegar desde a 25.000 voltios hasta 750.000 voltios, pueden elevarlo dependiendo si necesita bastante distancia. Y luego se le baja el voltaje con transformadores que has visto al inicio de la sesión, ¿no? Los transformadores ya le bajas el voltaje para que llegue a tu casa. Ahora, ¿por qué es necesario un voltaje tan alto? Porque hay un video que explico. ¿Por qué es necesario un voltaje alto? Vemos este pequeño video que lo explica. Evidentemente, la razón por la cual una planta genera electricidad es para mandar energía a algún lugar, enviarla a través de cables a la casa, a la oficina o a cualquier otro lugar donde se necesite y haya un enchufe a mano. Pero la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicada por el voltaje. Por eso se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje. Entonces, lo que hace una central eléctrica es generar potencia. Lo puede generar con un generador que les mostré con el movimiento del agua que empuja unas turbinas y aplica la ley de Faraday. Hay distintas formas de generar potencia eléctrica, ¿no? Una de esas es con el agua. Esa potencia ya está fija. Es constante porque ya fue generada. Pero hay varias formas de transmitirla. Podrías transmitirla con una alta corriente y un bajo voltaje, o si no también al revés, con un voltaje alto y una corriente baja. Es lo que... Por el voltaje. Potencia es igual a corriente por voltaje, recuerda. Por eso se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje o a baja intensidad y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recuerden, los cables tienen una cierta resistencia y cuanto mayor es la distancia, más grande será la resistencia, porque la resistencia de un cable es proporcional a su longitud. Y por supuesto, al pasar corriente a través de una resistencia se genera calor, que es igual a la intensidad de corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Este es calor. Tenemos que esa energía I al cuadrado por resistencia de los cables es energía perdida. No queremos perder eso. La corriente al cuadrado, esa corriente podemos despejarla de la relación original de la potencia generada, ¿no? Esta potencia P es igual a la corriente por el voltaje de transmisión. De ahí puedo despejar la corriente. A ver qué sale. Sale potencia entre voltaje. Calor perdido. Para la compañía eléctrica y para el consumidor, significa que una cierta cantidad de energía no estará disponible en el otro extremo. Como I es igual a P partido por V, ese calor es P
Ahí está. Hemos reemplazado P entre voltaje en la fórmula de energía desperdiciada. Recuerda que esto es energía perdida, ¿no? Que queremos minimizar esto. Ese heating es el calentamiento de los cables. Queremos que ese calentamiento sea lo menos posible. ¿Qué haces para que eso sea lo menor posible? La potencia está fija, porque ya la generaste de la planta. La potencia no va a cambiar. Es lo que se generó en la planta. La resistencia de los cables también está fija porque depende de la distancia donde lo vas a mandar. Fijo. ¿Qué es lo único que puedes controlar en esta ecuación? Si quieres, no, reducir no. Yo quiero que esto sea lo mínimo posible, porque esto es desperdiciado. Este calentamiento es desperdiciado. No queremos que se pierda energía calentando los cables, ¿no? ¿De qué me sirve calentar el cable? El calentamiento de los cables es energía perdida. No quiero que el calentamiento, quiero que sea lo menor posible. Quiero minimizar esto. No quiero maximizar el calentamiento, quiero minimizarlo. Y para minimizar eso, ¿cómo minimizas? Tiene que ser lo mayor posible o lo menor posible ese voltaje V que está abajo. Quiero minimizar eso. Quiero que esto se vaya para abajo. Entonces, el voltaje tiene que ser alto. El voltaje tiene que ser alto. Para que sea lo mínimo posible, ¿no? La única manera es que el voltaje sea alto. Al cuadrado multiplicado por R dividido por V al cuadrado. Miles de voltios es posible, ¿no? Es necesario entonces que tengas un voltaje alto para que se minimice las pérdidas. A ver, aquí podemos responder la pregunta teórica. Dice, en una central hidroeléctrica es conveniente trabajar con voltajes alternos altos o bajos. A ver, altos, ¿no? Sí, para que se minimice las pérdidas. Ahora, sabemos que la potencia es corriente por voltaje. Nosotros queremos que la corriente sea alta. No, o baja. A ver, el voltaje tiene que ser alto como hemos visto en el video. Por lo tanto, la corriente, ¿cómo es? Recuerda que la potencia es fija. La corriente, ¿cómo debería ser? A ver, aquí en voltajes alternos altos. ¿Y las corrientes cómo deben ser? Para compensar ese voltaje alto, baja, ¿no? Porque al final esto sigue siendo una potencia constante, no va a cambiar, la potencia fue generada. Con el fin de minimizar las pérdidas de energía por los cables de transmisión, los cuales son de gran longitud. Los cables, recuerda que los cables, hay una fórmula que hemos visto de cómo es la resistencia de un cable. La resistencia de un cable es resistividad, que depende del tipo de material, eso no va a cambiar. Si está hecho de cobre, por ejemplo, el cable, por la longitud entre el área del cable. Área A y longitud L. Mientras más largo es el cable, más resistencia tiene. Mientras más largo es el cable, más resistencia tiene. Entonces, ¿cómo son los cables cuando llegan a tu hogar? De alta resistencia. No, no son de alta resistividad, son de alta resistencia, por ejemplo. No confundas resistencia con resistividad, por ejemplo.
Como tienen bastante longitud, tienen bastante resistencia. Entonces, esa es la idea de la transmisión de potencia. No necesitas un voltaje alto. Hemos hablado de corriente alterna. La corriente alterna, como puede ver en esta animación, va alternando de dirección. Esto es corriente alterna. Algo así como ven en esta animación, ¿no? Tú tienes en tu enchufe corriente alterna que en cierto momento se mueve en una dirección, luego va en la dirección opuesta, va alternando la dirección de la corriente. Con una frecuencia en el Perú de 60 Hz. Si graficamos ese voltaje alterno, en algunos momentos es positivo, en otros momentos es negativo, en un momento positivo, en un momento negativo. Lo que medimos en un voltímetro no es el voltaje de cada instante, ¿no? Porque estaría cambiando cada instante. No puedes medir a cada instante cuánto es el voltaje que está cambiando. Lo que se mide es un voltaje eficaz. Un voltaje eficaz. El voltaje eficaz es un valor RMS cuadrado, es un promedio cuadrático que no vamos a ver cómo se obtiene, pero la fórmula está aquí. Es el máximo del voltaje dividido entre la raíz cuadrada de 2. Es más o menos el 71% del máximo. Ese voltaje es lo que nosotros recibimos como nominalmente. Nos dicen, por ejemplo, si nuestro enchufe es 220 voltios, ese es el voltaje eficaz. 220 voltios. La corriente eficaz también es la máxima entre la raíz cuadrada de 2. Eso es lo que se nos dice cuando nos dan un voltaje alterno, 220 voltios, ya es el máximo entre raíz de 2. Por ejemplo, ¿cuál sería el máximo voltaje si nos dicen que tenemos 220 voltios de voltaje eficaz? En el Perú es 220. A ver, ¿cuánto sería el máximo? Eso es lo que nosotros recibimos en el Perú, 220, bueno, con ciertas variaciones, ¿no? Pero en teoría 220. ¿Cuál sería el máximo voltaje pico? Sería despejarlo, el raíz de 2 lo mandas a multiplicar y el pico sería más que 220, multiplicado por raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto sería? Raíz cuadrada de 2. No, a ver, despeja. No sería dividirlo entre... No, yo estoy igualando toda la fracción a 220. O sea, toda la fracción ya vale 220. ¿Cuánto vale el máximo? O sea, este 220 es este valor de acá. Yo quiero el máximo que obviamente es mayor. ¿Qué harías para despejarlo? Vas a multiplicar, pues. Vas a multiplicar. Estamos teniendo, por ejemplo,
Voltaje máximo entre raíz de 2, te digo que es 220 voltios. ¿Cuánto vale el voltaje máximo? Simplemente despeja, ¿no? 312 puntos. O sea, este raíz de 2 pasa a multiplicar. ¿Sí? Este raíz de 2 abajo pasa a multiplicar, tienes raíz de 2 por 220. Sale 311, hay un montón de cifras. O 1269. Que es aproximadamente 311. El mínimo no tiene sentido porque es el negativo en todo caso del máximo. O sea, nosotros estamos teniendo la gráfica del voltaje, como lo hemos visto así. El máximo 311, el eficaz es 220 y por abajo también tienes igualito. Menos 311 y va de 311 a menos 311 alternándose el voltaje. Se alterna de 311 a menos 311. Así va el voltaje. Y el valor eficaz es lo que se te dice como dato. El valor eficaz es lo que se dice de dato. Para terminar, entonces, un ejercicio teórico. Digamos que estamos en un laboratorio y los alumnos deben realizar experimentos de la ley de Faraday. Para ello utilizan dos bobinas, un núcleo de hierro, un multímetro y una fuente de voltaje alterno. La bobina primaria va conectada a la fuente alterna y su campo magnético alterno generado es canalizado por el núcleo hacia la bobina. De este modo se induce efectivamente una FEM, o sea, un voltaje en secundario, conforme a la ley de Faraday. ¿Qué es lo que mide el multímetro? Este valor que está dando el multímetro en voltaje, esos 9,19 voltios, ¿qué es lo que está midiendo? ¿El instantáneo, el máximo o el eficaz? ¿Qué dice ahora? El voltaje instantáneo. ¿Por qué no puede ser instantáneo? No es el instantáneo lo que mide el multímetro. ¿Por qué no podría ser? Es imposible que mida el instantáneo. Es imposible que sea el instantáneo porque el instantáneo está variando cada instante. Verías una especie de movimiento instantáneo cada rato. No es imposible que sea instantáneo. El instantáneo cada instante estaría cambiando y es imposible que lo marque un instrumento, ¿no? El instantáneo no puede ser. El máximo sería posible que sea el máximo, no hay problema, porque el máximo sí es un constante, pero no es representativo. El voltaje que representa, que es representativo, es el eficaz, por ejemplo, eficaz. Es un solo valor eficaz el que mide. Es este voltaje de aquí. Lo que se mide es el voltaje eficaz. Bien, entonces tienen ejercicios en su autónomo para ir resolviendo.
No se olviden, hoy, esta semana hemos visto ley de Faraday, ley de Lenz. Hay ejercicios con respuestas aquí para que los chequen. Vayan haciendo sus ejercicios de los autónomos. Y mañana hacemos un taller de repaso de los temas de hoy día. Aquí hay ejercicios de su autónomo. Siempre hagan sus autónomos. Bien. Entonces continuamos el día de mañana. Mañana hacemos un taller de repaso. Hemos terminado casi todos los temas prácticamente de repaso. Estamos, pero... hemos terminado creo, todos los temas, pero voy a checar. Porque ya la próxima semana me imagino el puro repaso. Recuerden que la próxima semana viene su PC4 en todos los temas del curso, desde la semana 1 hasta la semana 15. La PC4 tiene todos los temas. El examen final también tiene todos los temas. La fecha del examen final está por confirmarse, todavía no lo tenemos, eso lo decide Servicios Académicos. Pero yo creo que ya terminamos todos los temas, si no, no recuerdo. A ver. Sí. Ya terminamos todos los temas. Mañana hacemos repaso de esta semana, la próxima semana hacemos repaso de todo el curso y hacemos la PC4. Bien, nos vemos entonces, hasta luego. Nos vemos el día de mañana, hasta luego. Hasta luego, profesor. No, ¿Ya terminaste todos tus laboratorios? Ya está.